Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran los inquisidores más famosos, parte 1. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. El término inquisidor era la denominación para cada uno de los presbíteros que se designaban a cada puesto de los 3 que componían un tribunal inquisitorial, y esta organización fue creada para extirpar la herejía religiosa, la heterodoxia ideológica y otros asuntos rechazados por la Iglesia Católica. Una vez condenado, los métodos de castigo eran muy variados y según el motivo o el pecado, las variadas formas en las que podían actuar la aplicación de pena eran las siguientes: mediante la censura o expurgo en casos de libros, comedias o entre otros, a través de multas, confiscaciones de bienes y sanbenitos. Para los castigos de tipo jurídico o administrativo, con la ejecución por la hoguera. Físicamente para los sentenciados rebeldes o en efigie para los reos que habían fallecido antes de terminar el proceso, que se habían escapado o directamente nunca habían sido capturados. En España, en algunas ocasiones, se aplicaba el uso de garrote vil a algunos condenados, anteriormente a la cremación, con muerte por la horca para reos de condición humilde que se habían reconciliado, o ejecución por el hacha, la más rápida, reservada a reos de elevada condición social, independientemente de su reconciliación con el Señor. Conforme la Inquisición fue agotando su cometido, se le ampliaron sus funciones, al menos en España, en persecución de pederastas, homosexuales y protestantes de otras naciones, a veces acercándose a funciones políticas más cercanas a las de un servicio de contraespionaje o contrainteligencia. A continuación, y en esta primera entrega, veremos algunos de los inquisidores más famosos de la historia. Número 1. Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada fue un presbítero dominico español de ascendencia judía conversa, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor en general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Debido al uso generalizado de la tortura para obtener confesiones y a la defensa de la quema en la hoguera de los culpables, el nombre de Torquemada se ha convertido en sinónimo de crueldad, intolerancia religiosa y fanatismo. Se desconoce la localidad natal del fray Tomás de Torquemada, aunque los historiadores han propuesto dos: Torquemada en Palencia y Valladolid. Con seguridad, creció en la ciudad de Valladolid junto a su tío Juan de Torquemada, célebre teólogo y cardenal, devino fraile dominico en el convento de San Pablo de Valladolid. Parece ser que realizó algún tipo de estudios superiores en la Universidad de Salamanca, donde coincidió con Lope de Barrientos. Era un joven cuando en 1452 fue destinado como prior al convento de Santa Cruz la Real de Segovia, donde comenzó a destacar por su celo organizativo. Coronada reina Isabel I de Castilla, en 1474, Torquemada fue nombrado uno de los 3 confesores personales que atendían las necesidades espirituales de los reyes católicos, en premio por sus destacados servicios como monje y erudito. Durante la estancia de la reina Isabel I de Castilla en Sevilla, entre los años 1477 y 1478, el dominico sevillano Alonso de Ojeda la convenció de la existencia de prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. Para descubrir y acabar con todos los falsos conversos, en 1478, los reyes solicitaron una bula papal para la creación del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio, teniendo la dependencia directa de la corona. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV promulgó la bula Exigit Sincerae Devotions Affectus, por la cual quedaba constituida la Inquisición para la Corona de Castilla. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481, donde fueron quemados vivos 6 detenidos acusados de judeoconversos. En 1483, tras diversos problemas en la organización y aplicación de los nuevos poderes inquisitoriales, el Papa Sixto IV nombró a Tomás de Torquemada para el cargo de inquisidor general a instancias de la reina Isabel. Al poco tiempo, el 17 de octubre de 1483, Torquemada fue nombrado por el Papa Inocencio VIII inquisidor general del Principado de Cataluña, de la ciudad y del Obispado de Barcelona. En 1484, Torquemada redactó el reglamento común que debía guiar las acciones de los inquisidores. La posterior extensión de su poder efectivo sobre la corona de Aragón fue facilitada por el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués en 1485 en Zaragoza, que fue atribuido por las autoridades a una comunidad de herejes y judíos.
Tras la gran repercusión social de este asesinato, la población comenzó a colaborar con el papado. Pocos años después, el supuesto asesinato ritual del llamado Santo Niño de la Guardia, en 1491, igualmente atribuido sin pruebas a un colectivo de judíos, pudo influir en la proclamación del Edicto de Granada, que para el 2 de agosto de 1492 ordenó la proscripción de todos los judíos de España. En 1493, Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila, donde, en 1498, moriría por causas naturales a la edad de 77 o 78 años. Número 2. Francisco Jiménez de Cisneros. Francisco Jiménez de Cisneros, cuyo nombre de pila era Gonzalo, y más conocido como el Cardenal Cisneros, fue cardenal, arzobispo de Toledo, regente de Castilla, primado de España, tercer inquisidor general de Castilla y perteneciente a la Orden Franciscana. Nació en Torrelaguna, Madrid, en 1436, hijo de hidalgos pobres procedentes de Cisneros, Palencia. Tuvo dos hermanos, Juan y Bernardino. Terminó sus estudios en filosofía, teología, derecho civil y canónico en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en Salamanca. De allí pasó a Roma, en donde fue ordenado sacerdote en torno al año 1460 y donde ejerció de abogado. Tras el fallecimiento de su padre, regresa a Castilla en torno a 1466 y consigue el arciprestazgo de Uceda, enfrentándose con el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, lo que significó el encarcelamiento durante algunos años, primero en Uceda y posteriormente en el castillo de Torremocha o Santorcas. A pesar de su reclusión, Cisneros no renunció a su cargo, en el que fue mantenido por el cardenal González de Mendoza, aunque el encierro habría durado poco tiempo, pues poco después, en 1478, Cisneros era el capellán mayor de la Catedral de Sigüenza y vicario general de la diócesis. Sufrió una profunda crisis espiritual que le llevó a entrar en la Orden de los Franciscanos. Pasó de San Juan de los Reyes, en Toledo, a El Castañar y después al convento de la Salceda, donde durante 7 años llevó una vida monacal. De allí lo sacaría la reina Isabel la Católica, en el año 1492, tras convencerle de que aceptara ser su confesor, siguiendo los consejos del entonces arzobispo de Toledo, el cardenal Pedro González de Mendoza, primer protector de Cisneros. A la muerte del cardenal de Mendoza, en 1495, fue consagrado arzobispo de Toledo en el convento de San Francisco de Tarazona, por el arzobispo de Granada y confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, y en presencia de los reyes católicos. Durante la Baja Edad Media, era ostentar el mayor poder tras la corona, al ser primado de España y canciller mayor de Castilla. En 1499, partió al reino de Granada, con el encargo de asumir su evangelización, contando allí con la colaboración del arzobispo Fray Hernando de Talavera. En el año 1500, comenzó a mandar misioneros castellanos al Nuevo Mundo, especialmente de su orden, los frailes menores. Entre 1499 y 1500, mandó a destruir la biblioteca nazarí en Granada. Con el celo de eliminar todo aquello que contribuyese a la impiedad mahometana, ordenó una quema de libros en la plaza de Viv Rambla, en aquel entonces conocida como Puerta del Arenal, donde fue convertido en cenizas todo el acervo poético, histórico y patrimonial de la cultura nazarí, salvándose únicamente los libros de medicina. En 1501 instituyó la obligatoriedad de la identificación de las personas con un apellido fijo. Hasta entonces, las personas se identificaban con su nombre y un apellido o mote que reflejaba el lugar de procedencia, el oficio o alguna característica de la persona, por lo que miembros de una misma familia, incluso hermanos, podían tener diferente apellido. Este sistema producía un tremendo caos administrativo para poder identificar a las personas por familias. A partir de la ordenanza de Cisneros, el apellido del padre quedaba fijado y pasaría a ser el de todos sus descendientes. Isabel la Católica tuvo en Cisneros no solo un confesor, sino también un consejero. Al tiempo de morir la reina Isabel y ante la necesidad castellana de un regente, Cisneros mediaría a favor del rey de Aragón ante la reina Juana I, hija de este. Fernando el Católico se entrevistó con su hija el 28 de agosto de 1507 y volvió a asumir el gobierno de Castilla. Agradecido con Cisneros, el rey católico le consiguió el capelo cardenalicio con el título de Santa Balbina. En diciembre de 1509, el rey pactó con el emperador la renuncia de las pretensiones imperiales a la regencia de Castilla, y las Cortes de 1510 le ratificaron como regente.
entre 1507 y 1516, aún con extremadas dificultades, Cisneros y el rey Fernando lograron devolver un tanto el prestigio que la monarquía había perdido. En 1507, Cisneros fue nombrado inquisidor general de Castilla. Se renovó el entusiasmo conquistador, desempeñando Cisneros un papel importante en la conquista de Orán, al igual que en los tiempos de Isabel la Católica. Había participado de manera activa en la conquista de Granada. Organizaría eclesiásticamente los territorios conquistados y dio nombre a Villa Cisneros. Pese a su rango de cardenal, no participó en el cónclave de 1513, en el que sería elegido León X. Durante su vida participó, en mayor o menor medida, en todo lo que se hizo durante el reinado de los reyes católicos y contribuyó, de forma decisiva, a la configuración del nuevo Estado. Reformó la vida religiosa, que había caído en una gran relajación moral y precariedad intelectual. Supo ver que toda renovación empezaba por la educación y, sin ser un erudito, fundó en Alcalá de Henares una de las instituciones que más ha influido en la cultura española. La Universidad de Alcalá fue la primera universidad renacentista, humanista y universal. Uno de sus máximos afanes culturales fue la edición de una Biblia que reuniera las versiones en sus idiomas originales, hebreo, arameo y griego, junto a su traducción latina. Es la llamada Biblia Políglota Complutense. El 23 de enero de 1516 falleció Fernando el Católico. Por disposición testamentaria, Cisneros queda constituido nuevamente como regente del Reino de Castilla, hasta que el joven príncipe Carlos, que se encontraba entonces en Flandes, viniera a España para ocupar el trono. En esta etapa de casi 2 años, Cisneros, que ya contaba con 80 años, mostró unas dotes políticas y una habilidad para gobernar extraordinarias. Asimismo, logró abortar las intrigas de los que pretendían sustituir en el trono español a Carlos por su hermano Fernando, que había sido educado en España por Fernando el Católico, destituyendo a todo el entorno del infante y nombrando el 17 de septiembre de 1517 al marqués de Aguilar de Campoo como gobernador de su persona y casa. Los acontecimientos se desbordaron y Carlos fue proclamado en Bruselas rey de Castilla y Aragón, en un acto que se podría asemejar a un golpe de estado, pues la reina legítima era Juana y nadie había declarado su destitución. Sin embargo, Cisneros se avino a los hechos de Bruselas y envió emisarios a Flandes, urgiendo la inmediata presencia de Carlos, como único medio de parar las inquietudes de rebelión que corrían por el reino. Así pues, de facto había 2 gobiernos, el de la corte de Bruselas y el de Cisneros en Castilla. El 8 de septiembre de 1517, Carlos partió con su escuadra desde Flesinga a las 5 de la mañana, rumbo a Santander. Pero una fuerte tormenta desvió el rumbo de las naves. Tuvieron que continuar la marcha por tierra. Cisneros deseaba la llegada del rey para poder tener una entrevista y estaba preparando todo para la entronización. Sin embargo, la comitiva real se desplazó lentamente, sin fijar fecha y lugar para una entrevista, por lo que Cisneros partió al encuentro del monarca. Este retraso voluntario en el encuentro de ambos fue promovido por el consejero del rey, Guillermo de Croy, que desconfiaba de la lealtad de Cisneros al rey. Finalmente, se fijó la fecha para el encuentro el 5 de noviembre. Cisneros, de 81 años, cansado y muy enfermo, no pudo continuar el viaje y terminó falleciendo en Roa, Burgos, el 8 de noviembre de 1517. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Número 3. Pedro Arbués. Pedro Arbués fue un presbítero agustino español e inquisidor del Reino de Aragón, perteneciente a la Sacra y Apostólica Orden de Canónigos Regulares de San Agustín y asesinado por un grupo de judeoconversos en la Seu de Zaragoza. Nació en Épila en 1441, hijo de Antonio de Arbués y de Sancia Ruiz. Estudió filosofía, probablemente en Huesca, y en 1469 ingresó en el Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia, Italia. Fue un catedrático de filosofía moral en la Universidad de Bolonia durante el periodo de 1471 a 1474, adquiriendo el grado de doctor en 1473. En 1474 fue ordenado sacerdote y poco después canónigo en la Seu de Zaragoza. El 4 de mayo de 1484, el inquisidor general Tomás de Torquemada nombró a Pedro Arbués junto con Fray Pedro Gaspar Juglar inquisidores de Aragón. Sin embargo, en Teruel, las autoridades les negaron la entrada en la ciudad y aquellos respondieron con la excomunión de los magistrados y de todos los habitantes de la villa. El clero de Teruel recurrió entonces al Papa, que revocó la excomunión y, por su parte, el municipio escribió al rey para protestar.
La Diputación General de Aragón también les dio su apoyo dirigiéndose también al rey, afirmando que no había herejes allí y que, los que hubiera, debían ser tratados con amonestaciones y persuasiones, no con violencia. La respuesta del rey Fernando fue contundente. En febrero de 1485 ordenó que tropas castellanas se situaran en la frontera con el reino de Aragón para obligar a las autoridades a que apoyaran y ayudaran a los inquisidores, terminando así con la resistencia de Teruel a la implantación de la Inquisición. Los nuevos inquisidores comenzaron de inmediato su labor, realizándose poco después varios autos de fe, que consiguieron mediante torturas. Según informa el cronista de Aragón, Jerónimo de Zurita, la actividad de la Inquisición en Aragón soliviantó los ánimos de los conversos, que solicitaron en varias ocasiones el fin de las condenas a muerte, así como los de la nobleza del reino de Aragón, que veía en la Inquisición una amenaza para el mantenimiento de los fueros del reino. Como consecuencia, dado que la resistencia institucional no estaba dando ningún fruto, algunos conversos del reino de Aragón decidieron pasar a la acción y tramaron una conspiración para acabar con su vida. Gaspar Juglar murió en enero de 1485, corriendo el rumor de que había sido envenenado por los judeoconversos. Arbués sufrió 2 atentados de los que logró salir indemne, pero no en el tercero, que tuvo lugar en la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485. Mientras rezaba, arrodillado ante el altar mayor del aseo de Zaragoza, fue acuchillado por 8 asesinos que lograron escapar. La cota de malla que llevaba debajo del hábito no le salvó la vida porque los homicidas, que sabían que siempre la llevaba, le apuñalaron en el cuello. Los asesinos escaparon mientras los canónigos de la catedral acudían presurosos y encontraban al inquisidor agonizando. Fallecería 2 días después, el 17 de septiembre, como consecuencia de las heridas. El crimen de Arbués suscitó el horror y la indignación en todo el reino y acrecentó el odio hacia los conversos y hacia los judíos, desatándose una feroz e inmisericordia represión, sobre todo cuando se detuvo a los asesinos y se comprobó que habían sido pagados por conversos. Los autores del crimen y sus cómplices e instigadores fueron juzgados y ejecutados entre el 30 de junio y el 15 de diciembre de 1486, tras la celebración de sucesivos autos de fe. En total, hubo 9 ejecutados en persona, aparte de 2 suicidios, 13 quemados en estatua y 4 castigados por complicidad. A uno de los asesinos le cortaron las manos y las clavaron en la puerta de la Diputación, tras lo cual el resto del cuerpo fue arrastrado hasta la plaza del mercado, donde fue decapitado y descuartizado. Posteriormente, se fueron colgando los trozos de su cuerpo por las calles de la ciudad de Zaragoza. Otro se suicidó en su celda un día antes del tormento, rompiendo una lámpara de cristal y tragándose los fragmentos, aunque sufrió el mismo castigo que fue infligido a su cadáver. La repulsa por el crimen fue hábilmente utilizada por el rey Fernando para vencer cualquier resistencia que quedara a la implantación de la Inquisición. Número 4. Alonso de Salazar y Frías. Alonso de Salazar y Frías fue un sacerdote e inquisidor español, licenciado en Derecho Canónico, cuya fama se debió principalmente a su participación en el Tribunal de la Inquisición Española de Logroño, que en 1610 juzgó el caso de las brujas de Zugarramurdi. Alonso de Salazar nació en Burgos en 1564, en el seno de una familia de mercaderes y altos funcionarios. Estudió Derecho Canónico en Salamanca y Sigüenza y posteriormente se ordenó sacerdote. Fue destinado a la diócesis de Jaén y Toledo, donde trabajó a las órdenes del obispo de ambas, Bernardo de Sandoval y Rojas, tío del duque de Lerma, válido de Felipe III. Accedió al Santo Oficio en 1609, incorporándose en julio de 1610 al Tribunal de Logroño, donde los inquisidores Alonso Becerra Holguín y Juan del Valle Alvarado ya tenían abierto un gran proceso por brujería, en el que se mostraron mucho más intolerantes que Salazar. Este proceso fue la primera y última gran causa por brujería que se produjo en España y tuvo lugar en las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdax. A la llegada de Salazar, el proceso ya estaba en marcha. Se inició cuando una tal María de Simildegui afirmó haber participado en aquelarres en presencia de otras personas de Zugarramurdi. Algunos de los denunciados admitieron los hechos y denunciaron a su vez otras personas. Las coincidencias en los testimonios terminaron de convencer al tribunal de la veracidad de las denuncias. Estos incluían descripciones de las orgías, del aspecto de las apariciones demoníacas y de los ritos llevados a cabo. En junio de 1610, los inquisidores acordaron la sentencia de culpabilidad de 29 de los acusados. Sin embargo,
a Alonso de Salazar y Frías, quien, al haberse incorporado al tribunal en julio del año anterior, no había participado en los interrogatorios de los principales inculpados, votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas. Tras la celebración del auto de fe, en noviembre de 1611, 18 supuestos brujos y brujas fueron reconciliados, 6 fueron quemados vivos y 5 lo fueron en efigie. En los meses siguientes al auto de fe, se desató una fiebre por la caza de brujas en toda la región, que se materializó en miles de acusaciones. Salazar, con remordimientos y convencido de la inocencia de los ajusticiados, durante casi 8 meses, recabó miles de testimonios inconsistentes y contradictorios de la zona, no pudiendo encontrar ninguna prueba sólida de que los aquelarres hubieran tenido lugar. En un informe al inquisidor general, escribió que no había encontrado un solo testimonio sólido de que hubiesen tenido lugar actos de brujería y que las declaraciones de los supuestos testigos, por sí solos, no debían ser tomados como prueba suficiente. Así, tras la revisión a fondo del caso ordenada por el consejero de la Suprema Inquisición, Salazar se arrepintió completamente de la sentencia que él también había afirmado, al considerar que se había cometido una terrible injusticia. A las 8 de la tarde del miércoles 9 de enero de 1636, fallecía en Madrid Alonso de Salazar y Frías, el insigne inquisidor de las brujas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.